Contexto económico. Daniel González, economista. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Buenos días al licenciado Ceballos y a los radioescuchas de contextos. Pues el tema está calientito con el tema de las calificadoras, ¿verdad? Y con la propuesta del Senado de Morena de pasar una iniciativa pues que regule el funcionamiento de las agencias calificadoras. Que ya dijo el presidente que no va. Que dijo hoy en la mañana que no va, pero déjenme decirles que las calificadoras de riesgo crediticio presentes en México deberían garantizar la transparencia en sus procesos de análisis y la veracidad de sus notas emitidas para seguir operando en el país. Y de aprobarse esta iniciativa de reforma a la Ley de Mercados de Valores presentada en la Cámara de Diputados, esta propuesta afectaría a Moody's, Fitch Ratings y Standard & Poor's. Las modificaciones a los artículos 335, 339 y 340 de la Ley Mexicana de Valores busca prevenir prácticas nocivas para el sistema financiero mexicano y aumentar la transparencia en el proceso de las calificaciones de las emisoras de deuda, dijo el diputado Daniel Ávila del PAN al impulsar esta reforma en el año 2010. Es decir, el planteamiento de las calificadoras, de cómo funcionan las calificadoras, no solo en México, sino en el mundo, no es un tema que sea novedoso, ¿verdad? Que sea nuevo. Y continuando con este tema, por ejemplo, también en mayo, el 3 de mayo del 2010, el senador estadounidense Carl Levin denunció un conflicto de interés de las calificadoras de riesgo, puesto que por encima de representar los intereses de las empresas que están calificando, estaban, digamos que, más bien representando a los intereses de los compradores de bonos por todo el mundo. Es decir, lo que se está planteando por parte de, a mí me parece que no se deben regular estos organismos internacionales, porque son organismos internacionales y no nacionales, ya se estaba planteando desde tiempo atrás, pero precisamente por el papel que jugaron, sobre todo en la crisis del año 2009, en donde ocultaron información sobre la problemática de los principales bancos a nivel mundial y que derivaría en la crisis del subprime, que todos recordaríamos como la más nociva en la historia de la vida moderna del mundo. Ahora bien, es importante que nosotros también recordemos que en enero del 2016, las tres calificadoras ya tenían a México en perspectiva negativa. Standard & Poor's, Fitch Ratings y Moody's ya tenían la perspectiva negativa de México para aquellos años. Recordemos que esto se derivaba del nivel de deuda que tenía la economía mexicana. En aquel tiempo estaba en el 45% del Producto Interno Bruto y que terminaría con el sexenio pasado hasta alcanzar el 48% del Producto Interno Bruto. Y esto fue el principal criterio para calificar de manera negativa la perspectiva de la economía mexicana, y el otro tema era los riesgos del Tratado de Libre Comercio, que en ese tiempo Donald Trump decía que iba a desaparecer antes del proceso de la renegociación. Y bueno, mientras estos procesos se daban, y sí es importante que destaquemos que de los únicos medios a nivel nacional que plantearon que las tres calificadoras tenían perspectiva negativa para nuestro país, fue Contextos. Analistas económicos del financiero, como Sergio Negrete, estaban hablando de un partido de fútbol entre México y Alemania, donde Alemania goleó 4-1 a México. O tenemos el caso de Luis Madrazo, que era el responsable del presupuesto y que hoy es analista económico y que está saliendo en los medios nacionales, y que en aquel momento decía que se había sorteado la reducción de la calificación, que solo habíamos tenido un impacto en la perspectiva, porque no se había invertido en Pemex y no era necesario tener que volver a invertir, cuando hoy el problema es que se está anunciando una partida presupuestal que está poniendo en riesgo el funcionamiento de las finanzas a nivel nacional. Entonces, no es un tema nuevo. Y recordemos que en el año 2010, esta ley que estamos planteando y que se retoma hoy en día es derivada de la calificación negativa, no de la perspectiva, sino que ya se califica y se reduce el grado de inversión en México durante el año 2010. Y unas de las notas que salen en aquellos años, en aquellos momentos, pues nos hablan de que México es el país con mayor riesgo de reducción de calificación crediticia. Esto se publicó en
el 8 de junio de 2009. De hecho, la nota de Expansión habla de que México es el país más vulnerable del mundo para enfrentar una baja de calificación. Lo que estamos tratando de plantear con esto es que no podemos confundir el tema económico con el tema de la psicosis. O sea, es importante, es fundamental el papel que están realizando las calificadoras no solo en México, sino en el mundo. Pero esto se deriva de un problema económico, en donde el funcionamiento del presupuesto mexicano es la verdadera circunstancia. Al llegar Perdón, Daniel, que te interrumpa, pero me parece importante precisar, sí, tienes razón, no se puede, o más bien se debe deslindar el aspecto psicológico del económico. Sin embargo, no es un hecho que el aspecto económico va a generar psicosis en un momento dado e incluso va a traer como consecuencia que haya empresas que esa misma psicosis les haga que no inviertan o que dejen de invertir en nuestro país, ¿no? Mi planteamiento es precisamente ese, que solamente se está dando una visión de perspectiva negativa para Pemex, para Comisión Federal de Electricidad y el gobierno mexicano, cuando en el 2016, además de integrar a estas dos empresas, Comisión Federal, a Pemex y además del soberano, la perspectiva de nuestro país, también en ese momento se redujo la perspectiva de 6 bancos mexicanos, así como de 4 instituciones del gobierno mexicano, incluyendo Nafin, incluyendo Infonavit y un par más que no tengo en mente en ese momento. Es decir, en aquellos años la cuestión era un poquito más dura por parte del tema de que daba la calificadora crediticia. Y en ese momento, y quiero también ser muy puntual, nos hablaban de que otro de los problemas era el tema del funcionamiento del gobierno mexicano, en donde el tema de la corrupción sí era un tema que estaban planteando las calificadoras, cuando en este momento se está diciendo que no es algo que califican. Cuando nosotros podemos checar precisamente la participación o la nota que se tiene del 28 de abril de 2017, en donde Moody's tiene la perspectiva negativa, en donde en su informe nos habla precisamente que uno de los problemas por los que se reduce la perspectiva negativa es porque hay preocupaciones sobre choques externos, pero sobre todo por el funcionamiento del gobierno mexicano. Es decir, el tema de la psicosis hoy me parece que está muy elevado por cómo se está dando la dinámica y ante las preocupaciones de un gobierno entrante. Cuando hace 3 años teníamos situaciones un poquito más delicadas de acuerdo a los informes que daban Moody's, Fitch Ratings y Standard & Poor's, y pocos medios de comunicación lo estaban tocando de la manera que se está haciendo ahora. Por eso, para mí es importante que no podemos perder de vista que hoy lo que se está cuestionando es el funcionamiento de las finanzas públicas, y me parece que el principal problema es del cuello de botella que se está generando a la hora de ejercer el gasto que va destinado sobre todo a los programas sociales. La inexperiencia del actual gobierno nos ha permitido observar que las reglas de operación para bajar los recursos y que se genere una dinámica mejor para la economía mexicana no está funcionando, y que los programas sociales no van a generar la derrama económica que para la economía mexicana se espera, y de ahí viene la reducción de las perspectivas de crecimiento de la economía mexicana. Y el otro factor bien importante es que la consideración básica es que se va a poner dinero bueno al malo, en el sentido de que se va a utilizar presupuesto del gobierno federal para pues echar a andar una empresa que no se ve que tenga formas de que pueda ser rescatada. Pero no es la misma dinámica que teníamos en el 2016, en donde el problema era el sobreendeudamiento y era el funcionamiento del gobierno federal por temas de corrupción y el tema de desvío de recursos, que en ese momento tenía muchas preocupaciones para los inversionistas internacionales. Y el tercer factor, recordemos, era la eliminación del Tratado de Libre Comercio. Me parece que las condiciones de aquel momento a son completamente diferentes, y la forma en que el gobierno federal actual podría resolver esta perspectiva negativa, que es solamente una visión, no cambió la calificación, tiene que ver con un plan financiero
viable y que vaya a satisfacer las necesidades y los deseos de los inversionistas, de la gente que quiera meter su dinero en este país. No, ese es el tema, ese es el verdadero problema, que deberían de estar, en vez de haciendo estas propuestas de regulación financiera, porque ponerse a trabajar en un plan financiero. El problema es que no hay quien le ponga el cascabel al gato a los intereses financieros, no solo en México, en el mundo. Obama lo trató de hacer después de la crisis del 2009 a través de la Cámara de Senadores con la nota que yo manejaba y no lo consiguió. Ese es, digamos, que el resultado del libre cambio que hemos tenido, de la visión económica que hemos tenido en los últimos 30 años. Hoy los organismos supranacionales están por arriba de las regulaciones de las naciones y es parte de lo que se está moviendo ahora en el escenario político con estas propuestas antisistema como el Brexit o como el gobierno de Donald Trump, incluyendo el gobierno que llegó aquí a México. En otras palabras, mata al mensajero del problema en lugar de matar el problema. Me parece que es importante esa perspectiva. Ahora, las señales que está enviando el gobierno federal, independientemente de cómo está haciendo uso del gasto público, ¿qué tiene que ver con la cancelación de mande? Son negativas, Marcela, porque tú no puedes salir a descalificar a las calificadoras internacionales porque no es un problema nacional, es un problema internacional. En 2016, la respuesta que da el gobierno federal ante esta reducción de la perspectiva económica es un comunicado de prensa en donde se plantea que se va a tratar de reducir la deuda en 2 puntos porcentuales y que se va a buscar el superávit primario. Entonces, es una respuesta muy concreta, muy corta para un problema de un escenario de mercado. Lo que nosotros estaríamos esperando es que lo que están diciendo las calificadoras es: vas a meter dinero a Pemex, entréganos un plan financieramente viable. Eso es lo que deberían haber respondido. Y a nivel así muy pedestre de quienes somos neófitos en el tema de la economía, ¿les creemos o no les creemos a las calificadoras? Yo creo que les tenemos que creer, porque el planteamiento es que no hay otra institución que esté dando estos niveles de calificación crediticia para ver hacia dónde se mueven los grandes capitales. El tema de las calificadoras es que es lo que tenemos y no es un secreto que estamos en un sistema de poca competitividad. O sea, son 3 calificadoras en el mundo y te genera una competencia monopolística que puede distorsionar las condiciones del mercado. O sea, como en un sistema de libre mercado en donde la libre competencia es fundamental, son 3 empresas monopólicas quienes regulan el funcionamiento del sistema financiero. Pero hay otras más pequeñas, ¿no?, que también intervienen, por ejemplo, en la HR crisis. Ratings, por ejemplo, sí, pero que no tienen un papel preponderante en el funcionamiento de las finanzas internacionales. Pero que también están emitiendo calificaciones sí, que claro, tienen otro tamaño y otra dimensión. Sí, sin y mira, duda. esto que te pregunto es porque luego, si les creemos, de acuerdo a la perspectiva de algunos, si creemos en las calificadoras es porque somos anti-AMLO. Si no creemos en las calificadoras es porque estamos a favor de AMLO. Yo creo que contextos, y es muy importante que lo digamos, Marcela, no ha tomado ese papel en los últimos años, porque ya lo dijimos, este tema de las calificadoras, y quiero ser muy puntual en esto, se planteó aquí por parte de Contextos el día 23 de agosto del 2016 y también lo manejamos para poder hablar de estas perspectivas negativas el 28 de abril del 2017 y también se planteó, si me permiten un segundo. Mira, mientras lo encuentras, doy lectura a esto que dice Arturo, Radio Escucha. Pienso que debe haber un contrapeso hacia las calificadoras porque no son Dios. Además, dominan el mercado internacional y no sabemos qué intereses representen. Pienso que está bien esa modificación a la ley para que el Banco de México pueda discrepar ante estas calificadoras. Estamos de acuerdo. Y la otra vez que se manejó es el 8 de junio. Es decir, es un tema fundamental para el funcionamiento de la economía mexicana y el análisis que se hace aquí no está en función de si estamos a favor o en contra de un candidato o no. Aquí el planteamiento es que la calificadora... Que ya no es candidato. Perdón, el presidente, de un presidente o no, una disculpa, sino de cómo están calificando los organismos internacionales para atraer inversión. Y aquí el problema es que no hay un plan para ver cómo se va a gastar el dinero en Pemex y eso por sí solo no funciona. Pero también en el otro momento estuvimos hablando del tema del libre comercio, del Tratado de Libre Comercio y del nivel de endeudamiento. Ajá. Y eso es importante manejarlo.
Por eso no confundir lo económico con el tema de la Bueno, psicosis. y es cierto esto, no soy economista, pero me gusta leer de todo. Las calificadoras o descalificadoras han estado en escándalos como Enron, la crisis de Argentina, Grecia y la de Lehman Brothers. La sinergia negativa entre calificadoras y el Fondo Monetario Internacional está de la patada, está como la chimoltrufia, así que no tienen credibilidad y su incidencia en los mercados es desastrosa. Por ello, necesitamos líderes como AMLO. Bueno, que no seamos agachones y que tengamos memoria, que no tengamos memoria de teflón. Esto es lo que nos dicen. Sí, sin duda alguna, ahí está metido el tema. Daniel, muchas gracias. Nos dejas un punto de contacto. Estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto@hotmail.com. Muchísimas gracias.